Bueno, buena tarde. Vamos a iniciar la clase. Bueno, el ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio donde pues tiene, digamos que lo que se usa en el día a día dentro del Power BI. Me he encargado de utilizar como unas fórmulas, unas funciones, algunas ya las hemos visto, otras no las hemos visto, pero de eso se trata el trabajo, ¿no? Ir conociendo una serie de herramientas, funciones y ir armando el proyecto sobre el trabajo final. Yo en la clase de hoy, yo voy a hacer como un paralelo de lo que ustedes tienen que hacer, es como para que tengan una guía, pero ustedes pues hacen el trabajo tal cual como está en el instructivo que les acabé de anexar allí, ¿no? Ese trabajo es un trabajo que normalmente entre saber y no saber, pues se puede gastar uno 8 horas haciéndolo, ¿no? Pues si se sentara uno juicioso a hacerlo, ¿no? Entonces requiere de un tiempito, pues por eso es importante que ustedes lo vayan haciendo. Yo hago el paralelo, que es como para que ustedes tengan como unas bases de cómo tienen que hacer el trabajo, ¿no? Y de paso, pues sirve para repasar, para estudiar y afianzar, pues todas las herramientas que vamos a ver allí. Si usted le dedica tiempo a ese tallercito, créame que vas a aprender Power BI, por lo menos vas a poder desarrollar un proyecto del informe sin ningún problema. Bien, vamos a arrancar. La base de datos ya habíamos hecho un pinito con esa base de datos. Esa base de datos es la base de datos de confecciones. Vamos a abrir el archivo. Ush. Y la idea es convertir estos archivos a formato de tabla, ¿no? Entonces, esto. Bueno, no los puedo abrir aquí. Lo que son los archivos de conviertan la base de datos. Abran la base de datos ya de confecciones, por favor, y la convierten a tabla. Tienen que convertir a tabla. Verifiquen a ver si tienen formato de tabla, por favor. El de ventas, pues le ponen T ventas, ¿sí? Entonces, confecciones. Voy a dar la pauta por aquí porque no podía abrir el archivo. Entonces, tienen aquí confecciones. Entonces, de confecciones, convierten a tabla la hoja de venta, entonces le ponen T ventas. A la otra hoja la van a llamar T consultor, la nombre a tabla, ¿no? T consultor, la otra tabla la llaman T categoría. Me falta una T productos, ¿no? Esas tres, no importa si tienen otras tablas allí, solamente pues le dan tabla a las que tienen que trabajar. Entonces, abren el archivo de confecciones, separan en cada hoja
y la convierten a tabla con control T y le cambian el nombre por diseño a T ventas, T consultor, T categoría y T productos, ¿no? Estoy haciendo lo que en el instructivo, vuelvo y repito, voy a hacer es un paralelo, ¿no? No, yo no lo voy a hacer exactamente igual, pero es más o menos como es, para que ustedes se sienten y lo hagan tal cual como está ahí, ¿sí? Entonces, el primer punto dice que debo de convertir las bases de datos a abrir el archivo de confección y darle formato de tabla a las bases de datos, ¿no? Entonces, una se llama T-Ventas, una se llama T-Ventas, la otra T-Consultor, T-Categoría y T-Productos, ¿no? Las convierten a tabla, no importa si allí hay otros archivos, no interesa, pero ustedes van a hacer el modelo de datos es con esas cuatro bases de datos. Profe, qué pena, buenas noches. Buenas noches. Eh, Profe, ¿esos archivos están en alguna carpeta de las que los compartieron inicialmente o toca trabajar con los Eh, que están dialécticos? pues el Señor, archivo también está dentro del material que les mandé en la carpeta de confecciones, pero yo se los acabé de colocar al WhatsApp también si quieren. Con cualquiera pueden trabajar. ese que llama confecciones original, ¿cierto? Ese mismo les sirve, sí, eso les sirve. Gracias, profe. ¿Alguien más no lo ha podido abrir? Si se quedan, pues me dicen, porque la idea es que vayan entendiendo bien, porque esto lo van a tener que volver a hacer. Vuelvo y repito, voy a hacer un paralelo de lo que tienen que hacer, ¿no? Pero no lo voy a hacer exactamente como está aquí, es más o menos como lo que tienen que hacer, ¿no? Este Profe, proyecto, este proyecto lo tienen que presentar porque con este proyecto es que se da el certificado. Por eso yo estoy en la disposición de colaborarles, el que no entienda. La idea es que se sienten a hacerlo. Eso es, digamos que el objetivo es tener la certeza de que ustedes lo hicieron, ¿sí? Cuéntame. profe, es que tengo una dificultad acá, me está saliendo ¿Sí? un mensaje que dice, esta fórmula no tiene una referencia de rango o nombre definido, no sé, ¿Cuándo haces qué? cuándo le voy a poner el nombre a la tabla. Pero ¿será que ya tiene formato de tabla o no? No, Si usted separa en la base de datos, debe aparecer en la pestaña de diseño, ¿no? En la parte de arriba, parte derecha. sí, sí, no, O si pero no, cojas, tú tienes el material. ¿te dejo repuesto? Mm, sí, yo tengo el archivo, confecciones, confecciones original, Sí, pero le estoy poniendo como habitualmente le pone uno el nombre, control T y le pongo T datos, sin espacios, ¿no? Sin ventas. Sí, espacios. sí, sin espacio, T ventas. ¿Usted me Pero puede ahí compartir la pantalla? sí, ya. Ok. Un segundito. Donde está la flechita en la parte de abajo. Ya. Sí, eso, ahí viene. Sí, listo, perfecto. Eh, Yo acá me paro y le doy control T. Le pongo T ventas. pero es que no es ahí. Dale cancelar ahí. Dale Ok. control T. Cuando tú le das control T, él te define el rango. Ahí le das a aceptar. Ahí no cambias. Sí, Dale a, exacto. Ya. dale a aceptar. Ah, ok. Ahí es donde tienes el error. Sí. Ahí es donde la crea. Ahí lo que en esa primer pantallita lo que dice, vas a crear una tabla desde A tal hasta tal. Entonces le dice sí, aceptar, ya ahí quedó en tabla. Y ahora por diseño de tabla, en la parte de arriba, Sí, ya parte le de, puse el nombre.
Ya me Eh, ubiqué, profe, gracias. listo, bueno, con mucho gusto. Vale. Bueno, muy bien. Terminen de colocar las tablas. Voy a ir por mis gafas que me quedaron por acá. Compañeros, una pregunta. Profesor dijo algo del ejercicio anterior, es que yo no lo terminé de hacer, pero entré un poquito tarde, no sé si él dijo algo de eso. No, hasta donde yo entreno. Muchas gracias. Bueno, bien, bien, bien. Hola, Nubia, ¿cómo estás? Bien, entonces vamos a empezar. ¿Listo? Entonces ya, las fuentes en este momento están dentro de un mismo archivo, pero cuando yo voy a subir bases de datos, ya sea a Power BI o a Power Query, pueden estar dentro de un mismo archivo o pueden estar en archivos diferentes, ¿no? Entonces, abrimos un Power BI, por favor. Abramos aquí Profe, Power. ¿usted va a compartir pantalla para algo? Ah, sí, Pregunto. sí, ¿O, claro que sí, claro o que sí. solo nos va a dar las indicaciones? No, no, claro que sí. No, las indicaciones y la grabación, claro. Eh, segundo. Profe, ¿es posible de pronto al finalizar el ejercicio? Lo que pasó fue que el último ejercicio de la clase anterior, Sí, me hizo falta una parte. Entonces no sé si de pronto me puede explicar porque sí me pareció como interesante ese proceso. sí, claro. ¿Qué necesitas? Pues es que llegué hasta la parte cuando uno elimina las últimas columnas Sí. y ya, no supe cómo hacer para subir como los datos, por así decirlo. Ah, y se expandían en las flechitas cuando tú, es que no estoy en mi oficina, estoy por fuera, de hecho me tocó por acá dictar la clase y estoy aquí trabajando inclusive de otro computador. Eh, Cuando usted Y termina que deja al final, dejamos un solo archivo, ¿cierto? Una sola columna. digamos que en ese blog de notas, usted dejó dos pasos. Sí. Hasta ahí, hasta donde dejó el último paso desde el blog de notas, hasta ahí llegué. Ah, bueno, no, pues es que ahí como no lo tengo acá, no. Ah, pero yo se los mandé a ustedes al WhatsApp. En el último paso queda una última columna eh, y usted lo que tiene que hacer es expandir como cuando uno va a compartir, que están las flechitas al lado derecho y a la izquierda, en la columna en la parte derecha. Usted le hace clic y ya él muestra la base de datos. Ese es el último paso. Cuando usted borra las otras columnas solamente que de hecho yo no las había borrado, pero pues se me dio por borrarlas ahí porque yo decía, pues es que esas columnas no hacen nada, ¿no? Y Entonces lo que se hace es en la última columna cuando usted la sube, que él muestra, espérate, yo abro aquí Power BI. Este Power BI, no, pero este no es Power BI. Este es el Power BI.
Este es, bueno, no, pero es que ese Power BI está viejito. Cuando usted deja la última columna que está en Power Query, en la última columna, él deja en la columna, en la parte superior del encabezado, a mano derecha, hay dos flechitas. Cuando usted le hace clic a esas dos flechitas, si quiere, compártame la pantalla, es más fácil, ¿sí? ¿Ya me dio el archivo? No, pues no, es que estoy viendo desde el celular, pero lo que voy a hacer es entonces prender la cámara. Igual ahí está, ahí igual está el video que se los acabé también de enviar. Si tiene dudas, entonces me escribe o en la próxima clase me acuerda y yo vuelvo y repito el paso, ¿vale? Listo, profe. Sí. Con toda confianza pregunta y que eso me demoro ahí 10 minuticos volviéndolo a explicar por si, Ahí, creo que ya están viendo, profe, mi cámara. espere a ver. Sí, pero no, venga a ver si de pronto aquí puedo. No, pero es que se ve súper chiqui. Súper chiquitico. En la columna, nómbrame las columnas ahí. Hay una que dice name, original datos, data y encabezados. Esa de encabezado, creo que es esa flechita ahí, hágale clic. Listo. Y ahí es como si hubiera Aceptar. abierto un filtro, ¿no? Sí, aceptar y él abre toda la base de datos. ¿Ya? Mm, Eso era todo. y guardar, pero porque me toca. Pero puede volverse al paso y puede borrar las otras dos columnas, ¿sí? O elimina el paso y borra las otras dos columnas, ¿sí? Ya, creo que es que está cargando. Mm, espera. O sea, elimina este paso. Ya. Entonces, ahí es. Eliminar la columna de nombre, quitar, Sí, quitar. y la de origen de datos. Ujú. Espérame, profe, porque quitar, quitar. Es Sí. que estoy escribiendo el paso a paso. Origen, datos. Sí, esas dos son muy Inicio. buenas, hay que practicarlas porque son Sí, muy útiles. quitar. Y después se le da clic en las dos flechitas. De expandir. Sí. Y se le da aceptar y ya. Ujú. Y ahí ya es Sí, darle nomás a cerrar y aplicar, ¿cierto? sí. Y listo. ¿Te abrió o no te abrió? Pues aquí, sí, aquí Sí, ya tiene los. eso ahí tiene los datos. Ujú. Listo. No era más, profe. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, bien, volvamos aquí a compartir. Bueno, entonces, en el primer paso del instructivo dice que, acuérdense que en ese prealistamiento, pues, las columnas que vaya a cruzar, pues, les da el mismo nombre, ¿no? Con las que vaya a relacionar. Hagan de cuenta que van a hacer un buscar B. Cuando uno va a hacer un buscar B, pues le dice, búsqueme esta cédula y se va para la otra base y busca la cédula. Pues uno marca la base de datos, pero acuérdese que el buscar B siempre busca por la primera columna del archivo, ¿no? Eso es. Entonces a las dos columnas que se van a cruzar, pues se les da el mismo nombre, ¿no? Yo hice eso entre el prealistamiento. Se convierte en una tabla y se suben. Entonces vamos a subirlas aquí. Entramos aquí por transformar datos. Bueno, aquí estamos en Power Query, ¿no? Debieron de haber cerrado el archivo, ¿no? El archivo que les envié, que convirtieron a tabla. Había que convertir a tabla ahí los compañeros que de pronto abrir el archivo de confecciones y convertir a tabla de ventas, de consultor, de categoría y de productos, ¿no? Lo cerramos, abrimos Power BI
Y en Power BI, pues lo que hice fue pasarme, aquí está Power BI, por transformar datos me pasé a Query. Así dice el instructivo que tengo que convertir las bases de datos tengo que convertir las bases de datos a tabla, ¿sí? Bueno, ahí está, ¿no? Ahora estamos en el segundo punto, subir las bases de datos a Power Query, ¿no? Entonces, ahí dice abra Power BI y ahí les pongo el icono y todo. Está bien el paso a paso, ¿sí? De lo que tienen que hacer. Bien, entonces, ya para subir los archivos a Query, entonces por aquí, nuevo origen, ¿cierto? Libro de Excel. Y el archivo lo tengo aquí en el escritorio en confecciones, le doy a abrir, o confecciones original, no importa el nombre. Estamos hablando del mismo archivo. Y entonces subo las tablas, ¿no? De categoría, de consultor. Como están dentro de un mismo archivo, pues aquí sí las puedo subir todas al tiempo. Pero si estuvieran en archivos diferentes, me toca subir archivo por archivo. Estos son los nombres de las hojas que también los puedo usar cuando no los convierto a tabla, pero pues es mejor trabajar con los formatos de tabla. ¿Sí? Entonces lo seleccionan y le dan a aceptar. Entonces cuando las subo, aquí esas bases de datos toman el nombre de consultas, ¿no? La consulta categoría, la consulta de consultor, de productos y la consulta de eventos. ¿Sí? Bueno. La tabla que vamos a mover, con la que vamos a presentar el informe, es la de T-Ventas, ¿sí? Entonces, esa es la que voy a implementar para poder presentar el informe. Empecemos a conocer qué tiene esa tabla, pues porque yo conozco los datos, pero ustedes no. Entonces, voy a empezar por saber cuántos registros tiene esta base de datos. Porque si es una base de datos, por ejemplo, que a usted le cuesta abrirla, solo abrirla en Excel, pues no la transforme en Excel, súbala y la transforma aquí en Power Query, ¿sí? Así yo hago. Cuando son bases de datos pequeñitas, pues como uno es más ágil ahí en Excel, ¿cierto? Entonces yo les acomodo las columnas rapidito, las acondiciono, miro que no tengan totales, los elimino, y ya cuadro. Lo hago en Excel. Pero cuando ya es una base de datos grande en Excel, que solamente abrirla es un problema, pues no briegue. Suba aquí a PowerPoint la información y usted la arregla aquí. Ya vimos que se pueden eliminar las filas, se pueden arreglar, se pueden subir los encabezados. La condiciona. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita aparte de eso? Entonces, si yo quiero saber la dimensión de esta base de datos, entonces aquí por transformar hay algo que dice contar filas. Esta es una base de datos de 20.017 registros. No es grande, pero pues ya tampoco no es pequeña, ¿no? Ya 20.000 registros son 20.000 registros, ¿no? Borro el paso de filas contadas. Entonces voy a empezar a revisar, por ejemplo, si usted va a borrar, por ejemplo, si esta base de datos por alguna razón en Excel tiene totales, pues no los borre allá, bórrelos acá. Mucho más fácil, ¿no? Yo puedo decirle aquí por transformar, invertir fila, ya la hayamos visto. Vamos a hacer un repaso más nuevas cosas que vamos a hacer. Entonces, espero que con esta explicación ya afiancen un poco más la forma en que yo debo enfocar un proyecto para hacerlo aquí con Power BI y Power Query. Entonces, no tiene totales, está bien. Entonces, elimino el paso, filas inversas y vuelvo y la dejo en su estado original. Verifico que cada campo tenga el tipo de dato.
Entonces, habíamos dicho que hay algo importante dentro de los diseños que uno hace para ir mejorando. Cada proceso que uno haga mejora el rendimiento del programa, el rendimiento del proyecto. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, las columnas que no voy a entrar en cálculo, pues las convierto a texto porque pesan menos byte de almacenamientos. Entonces, por ejemplo, este código de consultor, yo no voy a sacar ni promedios, nada con esto. Entonces le digo, no la quiero de tipo entero, que es la que él tiene, la quiero de tipo texto. Y le digo sustituir en la actual. El código del consultor es el mismo vendedor. Esta base de datos es una base de datos real de una empresa que produce dotación, ¿sí? Entonces, aquí este código de consultor lo convertí en texto. ¿Es obligatorio hacerlo? No, no es obligatorio hacerlo, pero son cositas que mejoran un diseño, ¿no? Si esto de aquí a mañana tiene 2, 3 millones, 4 millones, ahí es donde todos esos detalles cuentan porque vas a tener un informe que va a durar en el tiempo, ¿no? La fecha de pedido, pues se confirma de tipo fecha. La fecha de la factura también la confirmo de tipo fecha. Antes de irse uno corriendo a hacer las gráficas en Power BI, esto es lo que hay que hacer. Revisar despacio, sin ningún afán, para que las bases de datos tengan, digamos que estén adecuadas para todo lo que yo voy a hacer, ¿no? Con el número de la factura también está de tipo entero. Entonces le voy a decir que también la quiero de tipo texto. Yo no voy a sumar números de facturas. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí, Sí, señor, vamos señor. bien. Bueno, ok. La cantidad también la voy a convertir a tipo entero, ¿no? Si obviamente si usted necesita que sea decimal, pues la deja decimal, nada que hacer, ¿no? Pero en este caso la voy a dejar de número entero. Un número decimal casi ocupa el doble de un número entero en espacio de almacenamiento. Entonces, si no la necesito decimal, pues la convierto a número entero. Sustituir en la actual. Ventas también la voy a convertir entera. Ventas COP. Entonces le voy a decir que es un número entero. Le decimos sustituir en la actual. Si yo coloco un filtro aquí por alguna razón, voy a ordenar en forma ascendente. Es que esto tenía, yo no me acuerdo si ya los quité, pero tenían unos números negativos. Entonces, aquí también viene la función absoluta como la de Excel, que es para pasar números negativos a positivos. Simplemente me paro aquí en la columna, le doy botón derecho y por transformar, por aquí dice valor absoluto, que es la función ABC que tiene Excel para pasar números negativos a positivos. Valor absoluto. El descuento también lo voy a convertir en entero. Esta sí tiene negativos, vea si ves. Aquí los filtros son exactamente como los filtros que usted hace de Excel. Los puede ordenar ascendente, descendente, lo puedes buscar por el nombre, por igualitos, igualitos. La única diferencia es que aquí hay que decirle cargar más cuando yo quiero ver más información, ¿no? Entonces, para pasar todos esos números negativos a positivos, hacemos lo mismo. Botón derecho, le decimos transformar y le decimos valor absoluto. ¿Ya? Con simple ese paso, ya solucioné el problema. Este código del producto eh, también, por si las moscas, lo voy a convertir en valor absoluto. Pero lo voy a pasar aquí detrás de cantidad.
Entonces, hay dos cosas que vayamos a ir mirando aquí. Tengo el código del consultor, pero no tengo el nombre del consultor. Por eso es que subí la tabla de consultor para poder implementar esta y cruzar el nombre. Yo creo que eso ya está claro, ¿sí o no? Tengo el código del producto, pero no tengo el nombre del producto. Entonces, por eso subí la tabla de productos, porque aquí sí tengo el nombre del producto. Voy a hacer el cruce a través de una relación. ¿Sí? Bien. Entonces, venimos aquí. Descuento. Tengo aquí en esta descuento. Bueno, ok. En el código de la categoría también la voy a convertir a texto. Entonces, aquí en código de la categoría tampoco tengo el nombre de la categoría, ¿no? Esto es de tipo texto. Y con ciudad y con sector no hay ningún problema, ¿sí? Dentro de lo que tengo que hacer aquí en ciudad, tengo que hacer un buscar y un reemplazar igualito al de Excel, reemplazar punto de venta por Neiva, ¿sí? Entonces, igual que Excel, muy sencillo. Excel párvulos, botón derecho, reemplazar valores. La precaución, acuérdense que en Power Query, él sí diferencia entre mayúsculas y minúsculas, ¿no? Ya les había dicho. Si yo tengo Pereira en mayúscula inicial, Pereira en minúscula me hace 3 grupos. Las preguntas, las condiciones, los cálculos, debo escribirlas exactamente como están escritas las palabras. Entonces, aquí no me puedo dar en el lujo de que en una columna estén escritas de diferente forma. Mayúscula, minúscula o mayúscula inicial. O todos en la cama o todos en el suelo. Bueno, entonces le voy a decir aquí punto de venta que está en mayúscula, punto de venta, así está escrito. Si yo lo escribiera en minúscula, no lo encontraría. Punto de venta por Neiva, voy a reemplazar y le digo aceptar y ya ahí estuvo el paso. ¿Sí? Ahí está, ya quedó Neiva por punto de venta. Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a empezar aquí por categoría. Como yo coloqué el código de la categoría en la base de datos de ventas, lo puse de tipo texto. El código de categoría lo puse de tipo texto. Entonces, en la tabla categoría, el código de la categoría que es con la que voy a relacionar, entonces le voy a decir que también va a ser texto. Sustituir en la actual. Perfecto. Tienen el mismo nombre con las que voy a cruzar. Yo voy a cruzar categoría con ventas, con el campo en común que es el código de la categoría, ¿no? El código de la categoría es el campo en común. Entonces, para poder cruzar, primero tengo que relacionar ventas con categoría. En Power Query, para hacer una relación, me debo de ubicar en la tabla o en la consulta que voy a implementar. Entonces, me paro aquí en T-Venta, ¿cierto? Aquí. Y aquí por inicio, combinar consulta. Entonces le digo que voy a combinar la tabla ventas con la tabla categoría. ¿Cuál es el campo en común? Código de categoría. Por allá alguien en una clase también me unió código de categoría con código de consultor.
Y resulta que él aprueba la relación, pero es que aprueba la relación porque ambos son campos de tipo texto. Pero código de categoría no tiene nada que ver con código del consultor. Él hace la relación, pero cuando usted va a cruzar datos le sale en blanco, o sea que no hace el cruce. Código de categoría que tiene formato de tipo texto y lo voy a relacionar con código de categoría de la tabla ventas que también tiene formato texto. Si se le olvidó cambiar el tipo de formato porque la una no puede quedar numérica y la otra no puede quedar de tipo texto. Pues igual que en Excel se sabe que es de tipo texto porque los números están alineados a la izquierda, cuando siempre el número queda alineado es a la derecha. Entonces, esa es ahí una alerta indicándome que ese número no tiene formato de número, sino que tiene formato de texto. Ahí hago la relación. La relación es para poder hacer el cruce. La relación lo que hace es unir las dos bases de datos. Eso yo no lo veo por ningún lado, pero las dos bases de datos quedan unidas donde yo puedo coger campos del uno y campos del otro y armar una tabla, armar un cruce. Entonces, hecha la relación, él monta esa tabla de categoría aquí en ventas y la monta al final. Entonces, en el icono de expansión, usted le dice que solamente necesita cruzar el nombre de la categoría. Aceptar y estuvo. Así de fácil, eso es un buscar B. Este código que él genera aquí, ya en el curso de Excel de Power BI avanzado, voy a explicar ese lenguaje M, ¿sí? Que era que les decía a ustedes que es como cuando uno maneja Excel y luego uno maneja Visual, es más o menos lo mismo. Entonces, esto se llama un lenguaje M, que es un código que él genera. Eso me lo genera él automáticamente en la medida en que yo hago los procesos, pero debo de tener la capacidad de hacer cambios, de venir y entrar y programar aquí también e implementar un proceso. Es como la idea, ¿no? Bien, entonces le voy a cambiar el nombre a esto. Ya sabemos que se le puede cambiar con F2 o con botón derecho. Cambiar nombre, ¿cierto? Y pues le voy a dejar solamente categoría. Bueno, pues digamos que lo asombroso pues de este proceso aquí es que si yo estuviera haciendo este proceso en Excel, seguro que hay, aquí con 20,000 registros todavía aquí estaría mirando que él esperando ahí con la ruedita, esperando que él está ahí calculando, calculando y todavía estuviera pasando datos, ¿no? La diferencia es la velocidad del proceso en el volumen de datos, ¿no? Aquí se ve chévere porque el programa viene acondicionado para trabajar grandes cantidades de registros. Este es un programa que viene diseñado para manejar registros, lo que no tiene Excel. Entonces, hay que identificar dos cosas en este proceso. Primero, la facilidad con la que hice el cruce. Y segundo, la velocidad que él tiene para llegar y pasar los datos, ¿no? Si eso tuviera 2 millones de registros, ¡prum! 2 millones de registros se demora 4 segundos. 2 millones de registros en Excel, bueno, empezando que ni caben 2 millones, ¿no? Pero que tenga 1 millón de registros, por lo menos unos 20 minutos se le demora hacer un cruce como el que estamos haciendo, actualizando 500, 800, 1 millón de registros, ¿no? Bien, esas son las diferencias de trabajo, ¿no? Entonces, en Power Query me da la facilidad, lo que no tengo en Power BI, de que yo puedo acomodar las columnas aquí. Entonces yo puedo coger esta y con clic sostenido la puedo correr, ¿sí? Bien.
Ahora voy a unir ventas con consultor porque en ventas necesito el nombre del consultor. Solamente tengo es el código del consultor. Me falta el nombre para poder presentar informes con nombres, no con códigos. Entonces, estando en ventas, voy a relacionar ventas con consultor. Hay un campo en común. Vea, este código consultor lo tengo numérico. Y en ventas, el código consultor lo tengo texto. Si voy a ir a hacer esa relación, la relación no me funciona. Entonces, aquí en consultor me falta convertir este código. Lo voy a convertir a texto. Aprovecho aquí de una vez para esto. Darle aquí botón derecho. Y en transformar decirle mayúsculas. Esta fecha de contrato la voy a duplicar y voy a calcular el tiempo que tiene el empleado de trabajo. Le doy botón derecho y le digo aquí duplicar columna. Le cambio el nombre con botón derecho, cambiar nombre, antigüedad. Estos campos de fecha, él tiene un cálculo automático, ¿no? Para saber al día de hoy cuántos años, cuántos meses o cuántos días han transcurrido desde esta fecha hasta el día de hoy. Entonces, parado aquí en la columna de antigüedad, por transformar, por aquí hay una columna que dice fecha. Esto ya lo habíamos hecho, estamos repasando. Le digo que esta columna es de tipo antigüedad. Y el paso termina con botón derecho nuevamente, transformar, y le dice que lo va a transformar en años. Entonces, si usted se ha dado cuenta, ese transformar toma un menú diferente dependiendo de lo que yo vaya a hacer, dependiendo de lo que tenga la columna. El transformar no siempre tiene el mismo menú, ¿no? Cambia. Profe, ¿puede repetir un momento otra vez ese paso que no lo... Sí. Lo primero que hice fue duplicarla, ¿no? ¿Listo? La duplicó aquí, ¿no? Con botón derecho y le dije duplicar columna. Luego me paré en le cambié el nombre a antigüedad, ¿sí? Antigüedad. Luego aquí por transformar, escogí fecha y le dije antigüedad. Ya está desactivada, pues porque ya hice la función, ¿sí? Aquí en fecha y escogí antigüedad. Luego me paré aquí con botón derecho, transformar y le voy a decir que me haga ese cálculo en años. Y puedo convertir esto a entero
O si lo quiero dejar decimal, pues le puedo decir que con un decimal. Si es entero, pues viene acá y le dice entero. Pero si es decimal, le da botón derecho y por transformar, vuelve y juega, le dice redondear, redondear a un decimal. 4 años, 9 meses, 6 años, 5 meses, 3 años, 8 meses. Sí, lo pudieron hacer. Bien, entonces ahora sí me paro en ventas. Nuevamente, por inicio, combinar consulta. Voy a combinar la tabla de ventas con la tabla de consultor. Y el campo en común es código del consultor con el código del consultor. Le doy a aceptar y vuelvo y repito. Él coloca la tabla aquí en la última columna. Expando para que me muestre los campos y voy a filtrar para que me haga el buscar B. Voy a pasar nomás el nombre del consultor. Le doy a aceptar. Le cambio el nombre. Que no queden nombres tan largos. Esos nombres tan largos para las gráficas y para todo eso uno tiene que ir pensando en esos nombres, ¿no? Que no queden tan largos. Y muevo la columna con clic sostenido y la coloco aquí al lado, ¿no? Tampoco es que sea obligatorio mover la columna, pero pues la idea es como irlas ubicando para que quede en orden la información, ¿no? Entonces, una de las ventajas, por ejemplo, amerita muchas veces subir una base de datos a query solamente con el hecho de ordenar columnas, por ejemplo, ¿no? Si mi base de datos no tiene como una secuencia de columnas como lógica, pues el solo hecho de subirla aquí uno ya puede organizar las columnas, ¿no? Porque Power BI si no me las deja mover. Bien, o sea que ya de un lado tengo el nombre del consultor y de otro lado tengo el nombre de la categoría que no las tenía inicialmente, enfocándome pues en lo que necesito después presentar por categoría, por el consultor, ¿no? Ya tengo los nombres. Me falta relacionar ventas con productos. Cuando yo voy a hacer una relación, lo primero que tengo que entender es que tiene que haber un campo en común para poder hacer la relación, para poderlas unir. ¿Y cuál es el motivo de unirlas? Pues el motivo de unirlas es para después poder cruzar datos entre las dos bases de datos, como poder hacer como un buscar B, ¿no? Si en productos no existiera este código y su tabla, solamente su consulta tuviera producto y costo unitario, Pailo Repailo no puede hacer el informe por productos porque no tiene cómo engancharlas, cómo unirlas. Entonces, y eso es lo que pasa en la vida real. Entonces, le toca unirse con la tabla de productos que estoy asumiendo de que no tengo sino esta y esta. Y entonces me toca ir a hablar con el de sistema. Necesito una tablita por ahí donde estén los códigos con el nombre y entonces hacer la maroma para poder que los códigos aparezcan aquí. Y sobre todo que es de vital importancia porque necesito liquidar los costos de acuerdo a las ventas que se hicieron. Entonces, sí o sí, necesito resolver el problema. Y eso es lo que pasa en la vida real. Usted no va a encontrar todo así como ya está aquí en la clase, porque esto está preparado, ¿no? Pero son de las cosas que pasan.
porque a usted le mandan la información, pero no la información tiene todo, pues, así como puede ser, pues no lo llamemos complicado, pues toca hacer más trabajo para poder adecuar, ir y conseguir otra base de datos y buscar por el nombre y cruzar con todo ese el código y finalmente pues obtener el código de cada producto. Hacer la maroma que uno necesite para poder que esta base de datos tenga las condiciones de las que yo necesito. Como puede ser el caso contrario, siempre se los digo, ¿no? Como puede ser que le manden una base de datos y ya la base de datos tenga todo. También pasa, ¿no? Pasa en la vida real. Entonces hay que estar preparado para las dos formas. Cuando tengo que camellar para poder implementar los datos o simplemente pues ya está la información y fácilmente yo ya no tengo tanto inconveniente para poder hacer el proyecto. Bien, entonces este código de producto lo voy a dejar así, está numérico, ¿sí ves? Pero en ventas, el código del producto. También lo tengo numérico y en productos también lo tengo numérico. Pasemos uno a texto, que era lo que quería hacerles el ejemplo. Entonces, el uno me quedó texto y el otro me quedó numérico, ¿sí? Estos códigos de productos que están aquí son los mismos códigos que están aquí, ¿no? Son los mismos. Por eso es que puedo relacionar, ¿no? Es la lógica del ejercicio, ¿no? Entonces, si yo me paro en ventas, que es donde debo estar cuando voy a hacer la relación, ¿cierto? Entonces, nuevamente, inicio, combinar consulta y voy a combinarla con la consulta de productos. Entonces le digo, código del producto que está texto con código del producto que está numérico. Y mire que ni siquiera me le da el visto bueno porque la una es texto y la otra es numérica. Entonces me voy para la tabla ventas y aquí le digo, bueno, pues como con usted no voy a hacer ningún cálculo, la voy a dejar de tipo texto, ¿no? Bien. Vuelve y juega, inicio, combinar consulta. Ya tengo la consulta ventas y la voy a combinar con la consulta productos. A través de un campo en común, código con código. Esa es la relación. Una cosa es la relacionada y otra cosa es el cruce de datos. Estoy relacionando para poder pasar esta columna y esta columna para acá, para ventas. Le doy a aceptar. Y aquí entonces, para este caso, sí voy a pasar dos columnas, producto y costo unitario. Desactivo el filtro arriba donde dice seleccione todas las columnas. Ahí lo desactivo y le doy a aceptar. Le cambio los nombres. Lo puedo hacer también con F2 o función F2. Como en Excel cuando voy a modificar el contenido de una celda, que lo puedo hacer con F2. Y aquí costo unitario. Entonces voy a pasar, bueno, convierto esta columna Profe, qué en... pena. Sí, dime. Es que no encontré, voy ahí con usted, pero no pude hacerlo de la antigüedad, no que por no interrumpirlo no lo dije ahorita. Bueno, lo de ¿Qué la me antigüedad, puede, esto es muy sencillo, mira. Eso lo hicimos de consultor, de consultor? de consultor. Bueno, listo. Lo voy a volver a Ya, repetir aquí. ya dupliqué esa columna Sí, y ya entonces le puse el nombre antigüedad.
El nombre es antigüedad, pero el proceso Sí, es antigüedad. sí, sí. Ahora, ¿cómo hago para convertir los datos en antigüedad? Por eso, entonces en transformar Sí, en fecha, le dice antigüedad. fecha, antigüedad. ¿Sí? En fecha, antigüedad. Ah, ¿Sí le me salió? aparece. Sí, me salieron. ¿Qué le aparece ahí? Me aparece ahora en el símbolo como un relojito. Eso Y me sí. apareció 1790, Sí, bueno. 2.00. Ok. Sí, Ahora, separa en la columna y termina el proceso dándole botón derecho, transformar y la transforma en años. dice total años, ¿sí? Total de Sí, años. correcto. Listo. Y luego yo la dejé aquí con botón derecho, transformar otra vez, redondear a un decimal. ¿Sí? Listo. Ahora sí, ya, profe. Gracias, mi amable. Con mucho gusto. Bueno, ok. Entonces, estábamos aquí en ventas. Entonces, estábamos en mover esta de producto con control, igual que en Excel. Marco la otra columna y con clic sostenido la voy a mover aquí al lado donde dice código del producto. ¿Sí? Bueno, en cuanto a cruces de datos, ya no necesito más porque ya con las tablas que yo tenía que implementar y cruzar la información que me hacía falta en venta, ya lo hice. Entonces necesitaba el nombre del producto, el nombre del consultor, el nombre de la categoría, el costo unitario del producto y ya. En cuanto a cruces, ya no hago más combinar, pero necesito hacer otros procesos, como por ejemplo calcular la venta neta aquí, que también ese ejercicio lo habíamos hecho ya. Yo tengo la venta y tengo el descuento, entonces necesito calcular la venta neta. Entonces aquí selecciono primero venta y selecciono descuento. Perdón aquí. Marco primero aquí y con control marco descuento. Tiene que ser en ese orden para, como voy a hacer una resta, ¿no? Tengo que coger la columna que tiene mayor valor y luego la columna que tiene menor valor. Si yo lo hago al contrario, para el proceso que vamos a hacer, entonces me da negativo, porque voy a hacer una resta. Él restaría, como cogí primero descuento, entonces él restaría este valor, él lo restaría este y pues daría negativo. Entonces le digo, la venta y con control aquí descuento. Vamos a repasar ese paso. Entonces le dijimos aquí, agregar columna. Y como son dos columnas, él trae esta función estándar para todo lo que sean dos columnas, multiplicar, restar, dividir, ¿sí? Bueno, y vienen otras. Ese dividir entero, pues nunca lo he usado ni módulo tampoco. Pero aquí puedo hacer las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división. Entonces le voy a decir que me haga una resta. Y ya tengo el cálculo, ¿sí? Él mismo me agrega la columna, ¿no? Lo hice por aquí, ¿no? Agregar columna y por aquí, después de haber marcado las dos columnas que voy a calcular. Entonces, en lugar de que aquí diga resta, pues le cambio el nombre y le puedo colocar total venta neta. Este total venta neta es la venta neta por factura. Cada uno de estos registros es una factura, como para entender.
cuando hagamos el resumen de datos, ¿no? Porque es que si yo no entiendo cómo está la base de datos, pues no voy a entender qué es lo que él está agrupando cuando esté presentando informes. Cada una de estas es una factura, ¿sí? Esta es la factura 67471. Vendió 48 unidades de blusas, camisas, que el costo son 4.565, ¿no? Perdón, la cantidad que está, dije mal. Del código 48, que son camisas, blusas, el costo de esa camisa, blusas es de 4.565. Se vendieron 36 unidades. ¿Sí? Esas 36 unidades se vendieron en esta plata. Y el costo fue el que yo saqué, no lo he liquidado, perdón. La venta neta con el descuento, pues es este que acabo de hacer, ¿no? Entonces, la venta neta de las 36 de este producto, esta es la venta neta ya con el descuento. Que es el cálculo que acabo de hacer por aquí, de coger esto y restar esto. ¿Sí? ¿Bien ahí? Sí, señor, vamos bien. Bien, ahora voy a calcular los costos, ¿no? Entonces, total venta neta por factura, que era lo que quería explicar, ¿no? Cada una, este es un total venta de facturas. Ahí todavía no tengo el total venta de esa columna, ¿no? Que es lo que vamos a hacer en Power BI con una medida, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer la misma operación para calcular los costos. Por eso fue que aquí me hacía falta para lo que voy a hacer el costo que la traje de productos, ¿no? Entonces le digo, pues como si es una multiplicación, pues no importa qué cojo primero, ¿no? Entonces marco las dos columnas y luego vuelvo y le digo agregar columna estándar y le digo multiplicar. Y entonces tengo el cálculo. Con botón derecho, cambiar nombre y le digo total costos. Y aquí también este total costos es el total costo por factura. Entonces tengo la venta neta por factura y el costo de cada factura. Todo ese total costos, para que no se confundan, es por factura, ¿no? Por registro. Ya lo hemos hecho. La venta neta menos los costos, pues vamos a sacar una utilidad. Entonces le voy a decir aquí. Lo voy a hacer de otra forma, porque cuando yo necesito coger dos columnas, pero luego necesito restarla, luego dividirla o agregarle cualquier otra cosa, pues ya no me serviría esto, porque esto es cuando son solamente dos columnas que yo necesito sumar, multiplicar, restar o dividir. Pero si una fórmula tiene más cosas, más argumentos, entonces el cálculo lo debo de hacer por aquí, por agregar columna y le digo columna personalizada. Entonces, utilidad, pues esta también la había podido haber hecho por donde hicimos las otras dos, ¿no? Pero la estoy haciendo por aquí, pues para que sepan que por aquí también puedo hacer cálculos de dos cuando intervengan dos columnas o hacer un cálculo que yo necesite, cualquiera. Entonces le digo que voy a coger el total de la venta neta y le resto el total de los costos. Columna, me fui por aquí, ¿no? Sin marcar nada, simplemente parado en la consulta, le dije agregar columna, le coloco un nombre y aquí le digo cuáles son las columnas que intervienen. Si eso tengo que encerrarlo y dividirlo en dos, pues sigo haciendo la fórmula de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Sí?
Bien, le doy a aceptar. Bueno, el cuidado que hay que tener con esto cuando hago el cálculo por columna personalizada es que él siempre a la columna, sea numérica o sea de texto, le da este formato ABC 1, 2, 3. Ni de sal ni de azúcar, no. O es número o es entero. Si yo bajo esta columna así, que les había dicho, y voy a hacer una gráfica utilizando esto, no me lo toma como número, me sale error. Me sale una X, hay un círculo con una X. A mí a veces se me olvida por el afán, pero yo ya sé cuál es el error, que se me olvidó venir y decirle, bueno, sí, pero defina, pues. Entonces aquí le digo, no, pues esto es un número entero. Ahora sí, ahí sí me acepta hacer un agrupamiento de cálculo con esa columna. Y pues la voy a correr por aquí. Bueno, resulta que a mí de toda esta información me dicen, bueno, yo necesito que me haga un dashboard, pero solamente de la venta neta. ¿Sí? Entonces, usted puede preparar una base de datos, por eso esto se llama query, porque son alistamientos de bases de datos para dejarlas lo más limpia posible en Power BI y no bajar basura que usted nunca va a utilizar. Si usted tiene en Excel una base de datos de 30 columnas y hace una tabla dinámica, usted no utiliza más de 6, 7 columnas, ¿no? Y el resto no hacen sino estorbo y ocupar espacio. Y cada tabla dinámica en Excel vuelve y la genera cuando yo hago una tabla dinámica. Entonces la idea es que por eso tiene el término de consulta. Una consulta es el hijo de la unión de una o varias tablas, por eso se llama query, ya lo había explicado. Entonces, para el informe que yo voy a hacer de venta, yo no necesito ni los códigos, no necesito la fecha de la factura, no necesito una cantidad de columnas, entonces las voy a quitar. Pero para yo no dañar el original por si después necesito sacar otro informe, entonces lo que se acostumbra aquí es sacar una copia de esta consulta modelo, que es mi base. Ese prealistamiento que hice es porque es mi base para poder presentar muchos informes y que las bases de datos queden mejor clasificadas. No es lo mismo trabajar con una base de datos de 120 columnas a trabajar con una base de datos de 15, 20 columnas. Esa es la idea, ese es el concepto de diseño. Entonces, aquí le voy a decir botón derecho y entonces habíamos dicho que aquí se vea por referencia. Ese por referencia, pues ahí al ladito está el icono del vínculo, ¿no? Queda vinculada con la tabla ventas. Y la tabla ventas queda vinculada con la fuente de Excel. O sea que cuando yo haga un cambio en Excel, sea que modifique o agregue nuevos registros, me modifica ventas y me modifica la copia que voy a sacar porque quedan por referencia. Cuando usted quiera armar un mundo aparte con la base de datos, le dice duplicar. Saca una copia, pero hasta allí lo que usted hizo, pero no le aceptaría después, no actualizaría modificaciones que hagan. Están las dos, se pueden presentar los dos casos. Obviamente la que más se da es esta, ¿no? Por referencia. Te le digo referencia y me saca una copia exactamente igual. Entonces, esta copia la voy a llamar, cambiar nombre, la voy a llamar Infoventas. Bien. Como yo sé que esto va a crecer, entonces aquí también hay la posibilidad de crear una especie de carpetas para ir organizando los informes. Porque si no, eso va a crecer de ahí para abajo. De ahí para abajo lo único que va a generar usted con el tiempo son consultas.
Entonces, para colocarle un orden al proyecto, se meten dentro de grupos o carpetas. Entonces, esta de Infoventas, le voy a dar botón derecho. Y por aquí donde dice mover a un grupo nuevo. Y le voy a decir que esa se llama informes. Y le damos a aceptar. Entonces, él genera dos carpetas, ¿sí ven? Una carpeta de informes y otra carpeta de consultas, donde están todas las consultas originales, ¿no? Siempre que yo subo una consulta, la va a colocar aquí. Él no me deja cambiar este nombre. Pero usted esta la puede llamar informes ventas. Cuando haga otra consulta de aquí para hacer un análisis de costos, por ejemplo, entonces esa la llama, puede hacer otra carpeta que diga info costos o informe costos, ¿no? Y clasifica. Hecho los informes, usted puede después simplemente coger y pasarla para acá con clic sostenido, o puede cogerla de aquí y con clic sostenido y la mueve. Entonces vas organizando bien los informes, ¿no? Los va categorizando. Informes de presupuesto, informes de gastos, informes de ventas, informes de costos, que todo quede organizado. Yo le paro muchas bolas a eso porque a mí me tocó hacer un proyecto muy grande y eso fue lo que a mí me salvó, tener la organización de eso, porque cuando me pedían un cambio, usted imagínese uno para buscarlo. Entonces, si el informe era de ventas, pues yo me iba para la carpeta de ventas y en alguna de esas consultas está lo que yo necesito. Entonces, el orden es muy importante, pero súper importantísimo. Bien, esto ya dijimos que tiene, este Infoventas dijimos que tiene 20,000 registros, ¿cierto? Pero además de eso, yo le voy a quitar peso de almacenamiento quitándole columnas y peso de lectura filtrando una información que a mí no me sirve. Entonces son dos pesos, dos tipos de pesos que se habla de un archivo. El de almacenamiento y el de la lectura de registros, ¿no? No es lo mismo leer que cuando vaya a hacer un proceso que le toque leer 1,000,000 de registros a que tenga que leer nomás 20,000 registros, ¿no? O que tenga una base de datos de 20,000 registros y me quede un informe reducido en 6,000 registros. De 20,000 a 6,000 es del cielo a la tierra, ¿no? Entonces yo puedo hacer ese tipo de cosas limpiando, que es lo que hablo, limpiando la base de datos o limpiando la consulta para llevarla lo más nítida a Power BI, ¿sí? Entonces primero voy a quitarle las columnas que no voy a trabajar, entonces las voy a desactivar. Es mejor desactivarlas que eliminarlas, ¿no? Yo las puedo eliminar aquí con botón derecho, ya en la consulta de Infoventas, ¿no? Pero yo le puedo decir aquí botón derecho y quitar, pero es más fácil en un solo paso desactivarlas, porque si de pronto después uno le toca volver a activar, es más fácil encontrar el paso cuando desactivo las columnas, que no quiero bajar a Power BI. Entonces, por acá, por inicio, por aquí dice elegir columnas, ¿no? Entonces le voy a decir qué código en consultor no lo necesito. Fecha del pedido, sí, el consultor también, fecha de la factura tampoco, el número de la factura no la necesito para el informe que voy a hacer, ni código del producto. El producto sí, el costo unitario tampoco lo necesito. La cantidad tampoco la necesito. Necesito la venta, el descuento, el total de la venta, el total de los costos, utilidad, el código de categoría lo quito.
y quito sector. Revisen bien, por favor. Le doy a aceptar. Profe, un momentico, porfa, para verificar cuáles fueron las que dejó. Ahí están. ¿Listos? Listo. Le doy a aceptar. Bien. En el ejercicio también pasado, ahora en una pequeña inducción que yo hago de este archivo, entonces resulta que de esta información, eso suele pasar mucho en las empresas, ¿no? Usted le mandan el archivo ahí, pero resulta que de toda esa información, el informe que usted va a presentar, los únicos productos que son sus líneas, entonces aquí vengo y voy a hacer un filtro y solamente voy a dejar blusas batas, blusas camisas, camisetas polo y chaquetas, por ejemplo, ¿sí? Sobre eso voy a hacer un filtro. Entonces ahí le estoy quitando peso de lectura porque con ese filtro pues voy a descabezar un montón de registros que no tienen nada que ver conmigo. Ah, si los necesito todos. Ah, bueno, pues entonces los baja todos porque los necesitas, ¿no? Pero para el informe que vas a hacer específicamente, lo estás dejando lo más limpio posible con información que usted no va a trabajar. Entonces, a lo que le doy aquí a aceptar, pues obviamente él hace el filtro. Y entonces ahí estoy haciéndole, digamos que un favor al programa y haciéndome un favor yo mismo, porque si esto sigue creciendo, si seguimos anexando consultas, ¿no? Tablas, pues obviamente eso va a quedar con mucha información. Si yo vuelvo a decir aquí transformar datos, contar filas, entonces quedaron 6.112 registros. A 20.000 es una gran diferencia, ¿no? Borro el paso. Y ahí lo tengo, ¿sí? Entonces, esta es la que voy a bajar, ¿cierto? Esta es la que voy a bajar. Yo ya no voy a bajar estas bases de datos, estas consultas no las bajo, entonces las deshabilito, habíamos dicho, ¿no? Si es una base de datos que rara vez cambia, le puedo quitar la actualización para que cuando refresque datos no vaya a leer esa tabla, ¿no? Y le quito el habilitar carga para que no baja a Power BI. Sí, le puedo quitar las dos. Esta de incluir en la actualización del informe, pues la puedo deshabilitar si es una tabla que muy rara vez se modifica. Yo solamente le voy a dejar para el ejercicio el habilitar carga. ¿Por qué es importante quitar esto? Pues porque, pues hombre, si usted tiene 12 tablas que son su proyecto, por ejemplo, y de esas solamente siempre las que se mueven son 3, pues deshabilite las otras para que cada vez que usted entre al programa o actualice, ¿no? Cuando haga un cambio y le diga actualizar, pues no coja todas las 12 tablas, coja nomás las 3 que siempre son las que mueve. Y eso
te quita mucho tiempo porque cada actualización es un montón de tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que hace incluir en la actualización del informe. Bueno, pero yo por el ejemplo lo voy a dejar, solamente le voy a quitar el habilitar carga y aquí el habilitar carga y aquí le quito el habilitar carga. Estamos listos para irnos para Power BI. Te le digo cerrar y aplicar. Yo me puedo cambiar cuando yo me cambio aquí, que me cambio de aquí, me cambio para acá, es como para mirar y revisar algo, ¿no? Pero el proceso correcto debe de ser por aquí, ¿no? Cerrar y aplicar para que él haga todos los cambios que yo hice y descargue esa información a Power BI. Entonces, cerrar y aplicar. En este paso, cuando es la primera vez, sean bases de datos grandes, pequeñas, normalmente él tiende a demorarse ahí la primera vez que lo hago. Pero ya después es mucho más rápido, ¿sí? Listo, miren, aquí tengo infoventas, ¿no? Me paro aquí en tabla y me paro aquí en infoventas, ¿no? Como es la única que tengo. Voy a empezar aquí a darle formato a esta fecha. Bueno, fecha corta, ¿no? También creo que la vez pasada lo hicimos por ahí también. Aquí le digo fecha corta. Cualquiera de las dos funcionan. Bien. ¿Qué sigue cuando yo estoy haciendo un proyecto en Power BI? Bueno, pues ya vimos el primer paso. Fue un prealistamiento en Excel. Se convirtieron a tabla. Las columnas que fui a cruzar, pues les di el mismo nombre. Que las tablas no tengan título, que las tablas no tengan totales de columnas. Lo hemos repetido cientos de veces, ¿no? Se graban, se suben a Power Query, se cruzan, se alistan, se hacen los cálculos, se hacen las consultas que uno necesite y solamente habilita las que va a bajar a Power BI. Listo, en este caso es una sola. Cuando yo ya tengo la tabla o tengo la tabla, las tablas o las consultas, que es lo mismo, cuando ya las tengo en Power BI, ¿qué sigue? Ah, bueno, pues sigue, el paso siguiente eso es mecánico, es crear la tabla para las medidas, ¿no? Como yo voy a hacer un informe cogiendo el total de la venta neta, por ahora mi informe está enfocado en esto, ¿no? Bueno, y voy a hacer unos cálculos con costos también, pero digamos que pues el informe va a estar en estas columnas de total costo, total venta y utilidad, ¿no? Como que en estas tres tablas. Entonces, a estas tres columnas les tengo que hacer las medidas para no trabajar con las columnas. Con esta columna, no coger esta columna, no coger ni esta, ni esta, ni esta. Ya explicaba que eso es lo que uno hace exactamente en las tablas dinámicas de Excel, ¿no? Entonces, a estas columnas, les vamos a hacer unos cálculos, como sumarlas, calcular la venta neta, pero ahí sí de la columna, no venta neta por registro, por eso era que hacía hincapié ahorita. No es el total de la venta neta por registro, sino el total de la venta de la columna. Eso es una fórmula que se hace con una función DAX-Sum, que ya la hemos visto varias veces. A esas fórmulas que le hace uno a las columnas es lo que llamo una medida. Y con esas medidas es que yo voy a ir a hacer aquí las tablas dinámicas en visualizaciones, donde yo le puedo decir, cójame la ciudad aquí
y de la medida tal, hágame tal gráfica, ¿sí? Pero ya no con estas columnas. De aquí puedo coger las columnas de texto que voy a agrupar: ciudad, categoría, consultor, año, mes, producto. Pero las que calculan, con las que hago las medidas, esas son las que van en las tablas dinámicas, acompañadas de estas de texto, ¿no? Las que yo necesite. Entonces se crea la tabla, ¿no? Eso se crea la tabla aquí para las medidas. Siempre hago lo mismo en todo proyecto, lo mismo que les estoy explicando. Se le vuelve uno mecánico, pero eso usted hace 1, 2, 3 proyectos y ya se acuerda de la mecánica. Pero mientras se los aprende, pues por eso los he repetido acá. Entonces le digo introducir datos. Por acá, por introducir datos, ya habíamos dicho que puedo crear una tabla de datos para no irme a Excel. Yo le puedo decir aquí nombre, apellido, dirección, sueldo, ¿no? Bono, y empezar a llenar. Y hago una tabla interna que se llama. Pero en este momento no voy a hacer una tabla de datos, voy a crear es una tabla vacía como una especie de carpeta que la voy a llamar medidas aquí, para ahí almacenar todas las fórmulas que yo haga, medidas, ¿sí? Entonces no va a ser una tabla de datos, sino una tabla vacía para dentro de esta tabla crear las medidas. Le doy cargar y ahí tengo las medidas. La tabla de medidas, ¿no? Ahorita las vamos a crear, bueno. Lo otro que yo debo de crear en un proyecto es la tabla calendario. Pues, la tabla calendario es una tabla que creamos, ¿cierto? Para poder presentar informes en el tiempo. ¿Y qué es eso de una tabla calendario? Pues una tabla, como su nombre lo indica, es una tabla, es un almanaque que uno hace tomando de las bases de datos la columna con la que vaya a presentar el informe, de tipo fecha, ¿no? Como yo voy a presentar un informe de ventas, entonces yo voy a coger para hacer la tabla calendario esta fecha de la factura. Si aquí estuviera en esta tabla fecha de nacimiento, fecha de devolución, fecha de reparación, fecha de garantía, fecha del pedido, no me interesan esas fechas porque para el informe que yo voy a hacer esta tabla es la fecha de la factura porque es en la que se vendió y yo estoy haciendo un informe de ventas. Entonces, lo que yo voy a hacer la fórmula es decirle a él que de esta columna de fechas, que de esta columna de fecha de la factura, me coja la fecha más antigua y la fecha más reciente y me haga una tabla calendario. Entonces, él hace una tabla calendario con fechas únicas. Un calendario. ¿Cuál es la razón de eso? Ya lo había dicho. La razón de eso es por dos cosas importantísimas. Una, porque yo puedo crear campos, fechas personalizadas. Si yo necesito una fecha, necesito presentar un informe por semestre, pues no lo voy a poder hacer porque aquí en la fecha de la factura, en la jerarquía de fechas, hace exactamente lo que hace Excel. Las fechas él las agrupa en año, trimestre, mes y día. Pero no viene ni bimestre, ni cuatrimestre, ni semestre, ni día de la semana, ni día del año, etcétera, etcétera. Y puedo seguir generando una gran cantidad de formatos que solamente me lo permite hacer si yo genero una tabla calendario. Entonces, número uno, las tablas calendarios son importantes porque yo genero, primero que todo, un almanaque consecutivo cogiendo la fecha más antigua que hay acá, o sea, el número más pequeño con respecto al número más grande que tenga, que es la fecha más reciente, ¿no? Cuando usted hace eso, entonces viene el segundo beneficio, que es que hay unas funciones, como lo vamos a ver en el taller, vienen unas funciones DAX que son muy importantes para presentar informes. Y solamente esas funciones DAX, que son las mismas funciones de Excel, muy parecidas, solamente funcionan, algunas, no todas, por supuesto,
algunas funciones, pero porcentajes, agrupamientos, acumulados, indicadores, KPI, solamente funciona si hay una tabla calendario. Esa tabla calendario el sistema no la puede hacer automática, pues hasta ahora no se la han inventado automática porque pues el programa no sabe qué base de datos es, de qué fecha es, ni dónde inicia, ni dónde termina. Entonces, de pronto más adelante se inventen algo más fácil, pero por ahora yo escogí una fórmula que ya se las había dicho que me parece como la más fácil, ¿no? Entonces, ¿cómo hago una tabla calendario? Ya hemos trabajado dos tipos de tablas. Las tablas externas como de ventas, de consultor, de categoría, de producto. Esas son tablas externas. Hicimos una tabla vacía por acá. Bueno, sin datos, pero por aquí puedo hacer tablas internas con datos para no irme a este Excel y yo puedo implementar un proyecto como lo vamos a hacer ahorita, donde yo pueda hacer una tablita aquí y la anexo al proyecto. Esas se llaman tablas internas. Y puedo hacer tablas con fórmulas, como la que voy a hacer, una tabla calendario con una fórmula. Son los tres tipos de tablas que maneja Power BI. Tablas externas, tablas internas y tablas con fórmulas. Que esas tablas con fórmulas son tablas que nacen de otras tablas con una fórmula, como la que vamos a hacer. Bueno, entonces vamos a hacer la tabla calendario. Me paro aquí en tabla y por inicio le voy a decir nueva tabla, no nueva consulta, nueva tabla. Aquí se confunden un poquito porque se confunden la tabla con la medida, ¿no? Es diferente cuando yo trabajo una tabla porque yo me paro aquí y escojo tabla. Y me aparece un menú de tabla, mire, ¿sí? A cuando yo voy a hacer las medidas, que las medidas también la hago aquí sobre la barra de fórmula, pero son dos cosas diferentes. Entonces, esta tabla que voy a crear la voy a llamar calendario. Usted le puede colocar el nombre que quiera. Calendario es igual a la función DAX calendar. Esa es la que me genera el calendario. Entonces le digo con la función min de la tabla infoventas que me coja fecha de la factura. Como ya sabemos que las fechas son números, ¿no? La fecha, pues, entre más antiguo el número es más pequeño, ¿no? Y le digo que me cierro paréntesis ahí. En ese paréntesis es donde más se equivocan cuando hacen esta tabla. Coma y que me coja la fecha más reciente. Pues el número entre más grande, pues es más reciente, ¿no? Max de la tabla infoventas, fecha de la factura. Cierro paréntesis y ahí hago el calendario, ¿sí? Revísenla bien. Eso es muy extraño para uno en un comienzo, ¿no? Pero esa fórmula, cuando yo no me la sabía, pues yo tenía la fotico para hacerla mientras me la aprendí. Porque si yo voy a hacer otro proyecto y tengo que hacer una tabla calendario, pues ahí está, seguramente va a cambiar es el nombre de la tabla y que aquí no se llama fecha fax, sino que le pueden decir fecha de evolución, si está haciendo un informe de evolución. Pero la sintaxis es la misma. Pues esa le puede servir a uno de modelo. Yo tenía la fotico y cuando iba a hacer la tabla calendario, pues claro, si yo le iba a hacer por segunda vez, tercera vez, pues no me acordaba cómo era o cómo es. Pero con la fotico, pues yo sacaba adelante la tabla calendario y esa misma es la que yo uso para todos los proyectos. Confirmo. Ya esto lo habíamos hecho, ¿no? Estamos haciendo como ya un repaso general enfocando pues todo lo que hemos visto, ¿no?
Le cambio el formato, ¿cierto? Bueno, por fecha corta o fecha, día, mes, año. Y le voy a dar el mismo nombre de la columna donde tomé los datos, que fue de esta, ¿no? De esta fecha FAC. Entonces le cambio el nombre. Fecha FAC. Entonces observe que si yo la ordeno aquí, orden ascendente, entonces la primera fecha que él encuentra es el 11 de enero del 2018 y a partir de ahí empieza a generar un almanaque. El 12, el 13, el 14, el 15, ¿no? Hasta que llega aquí al 31, sigue con el 1 de febrero, 2, 3, con fechas únicas, ¿no? Pero obviamente como yo tomé de aquí, pues las fechas que están aquí las voy a encontrar aquí. La diferencia es que aquí hay fechas únicas y aquí pueden haber fechas únicas como fechas repetidas. Porque si hoy 25 de noviembre se hicieron 50 ventas, pues me va a aparecer 50 veces el 25, 11, 20, 24. Pero ese 25 aquí me aparece una sola vez. Entonces, cuando se crea eso, a partir de ahí hicimos unos ejercicios donde fuimos agregando columnas, ¿no? Para ir personalizando, ¿cierto? Que les decía que buscaran por ahí en internet ejemplos, formatos, cada calendario. Y te salen los ejemplos, videitos y todo, y ahí vas construyendo tu tabla calendario. Hecha esa tabla calendario, entonces lo que se hace es relacionar. Voy a relacionar. Esta es la tabla de medidas, pero esto no se relaciona. Esta sí. Voy a relacionar fecha de la factura, que en calendario son fechas únicas, con fecha de la factura de aquí. Por eso les di el mismo nombre para que me quede fácil la relación. Ambas son de tipo fecha. Le doy a aceptar, guardar y él me hace una relación de uno a varios, ¿no? Uno ya dijimos que son fechas únicas y varios es que una fecha de aquí que está una vez, aquí se puede repetir o puede estar una o puede estar varias veces. Eso es lo que toca hacer siempre. Hasta que no se inventen otra cosa, las tablas calendarios son muy importantes, se van a dar cuenta en el proyecto, ¿sí? Entonces, cuando yo ya vaya a hacer un informe, voy a cambiarme aquí a vista de informe. Entonces, todo lo que sea de fechas, lo voy a coger de la tabla calendario. Y observe que la tabla calendario automáticamente cambió la jerarquía básica de año, trimestre, mes y día. O sea, yo ya tengo esta jerarquía básica, más todos los formatos que yo después le agregue a esta tabla, ¿sí? Todas las columnas que yo le agregue. Pero cualquier fecha que yo vaya a hacer, cualquier informe donde vaya a trabajar con fechas, ya lo debo de tomar de la tabla calendario. Se debe de tomar de la tabla calendario. Bueno, muy bien, vamos a parar ahí el video, salimos a descanso y ya continuamos.